Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras de los ganadores del Premio Nobel de Literatura. En este caso, tenemos una obra que se presenta para mí como el antecedente claro del Doctor Zhivago de Boris Pasternak, porque nos va a presentar una historia similar, pero vista desde el punto de vista de la mujer, que también se ve sometida a los vaivenes del destino, en una época particular, que es anterior a la Primera Guerra Mundial y durante la Revolución Rusa. Pero esta obra también se alza como una reacción a León Tolstoy, porque nos va a hablar de la historia de la gente humilde. Dice así: durante su vida, la muchacha solo había tenido tiempo de ser una criatura que realizaba su destino sonriendo. Casi todo lo que se refiere a Cilia, que se durmió para siempre junto a la estufa de Quierica, es de una insignificancia deliciosa. A partir de los tiempos lejanos en que nació esta muchacha, se desarrollan una serie de acontecimientos en los que el destino despliega una redoblada energía para orientar por nuevos caminos la felicidad terrestre de una familia en vías de extinguirse. Pues Cilia era la última de su linaje. Nadie presta atención, es verdad, a la extinción de familias tan modestas, pero sin embargo se ven repetirse aquí los mismos rasgos melancólicos que en otros medios más elevados. En esta obra les voy a presentar otras equivalencias con respecto a la época que nos narra y también el gran drama existencial que nos presenta para mucha gente humilde. Se trata de la obra Cilia de Franz Emil Cilampa, ganador del Premio Nobel de 1939. Como lo vimos en el pasaje inicial, esta obra nos va a presentar la historia de la decadencia de una familia y lo que le sucede a la última de sus miembros. Todo enmarcado dentro de la historia de Finlandia, bajo la opresión rusa y antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Revolución Rusa. En la obra se me presentan varios paralelismos y también datos curiosos que quiero compartir con ustedes. En primera instancia está uno sobre su estructura. Pues miren cómo nos dice. Nuestro relato toca pues a su fin y se une con la descripción que figura al principio de este libro. Esta obra arranca presentándonos en el prólogo la narración de casi los últimos días de Cilia, pero luego va a arrancar desde su padre a contarnos sus orígenes y todo su devenir, algo que en estructura me recordó enormemente la técnica de Gabriel García Márquez con Crónica de una muerte anunciada. Normalmente se destaca que él fue muy innovador con esa estructura, pero me parece curioso encontrarlo en un escritor de principios del siglo XX, mostrándonos que no toda innovación se da como un salto revolucionario, sino que muchas veces tiene antecedentes en otras obras. En otros escritos de la época se me crean bastantes relaciones y paralelismos con respecto a las preocupaciones que se tenían antes de la Primera Guerra Mundial. Tenemos, por ejemplo, la referencia que se nos crea con Cuando la vida empieza de Bunin, donde aquí también nos van a mostrar cómo las personas, y en especial los niños, tienen una relación con los hechos de muerte. Estas descripciones de cómo Cilia vivió la muerte de sus hermanos me parece de un poder descriptivo y una imagen poética inigualables, porque nos obliga a pensar en cómo los niños piensan sobre la muerte y viven esas experiencias de la muerte de sus seres queridos. Una preocupación muy existencial. También tenemos una referencia con Edwin Johnson cuando nos habla del año 1914 y nos contaba la historia de un joven que deja a su familia con el ánimo de hacerse su camino en el mundo. Allí es una perspectiva masculina y aquí es una femenina. Y por eso creo que se ve un cambio en el tono. Si en Johnson era esa pelea del hombre por hacerse su camino, vamos a ver que aquí a las mujeres las oprimen preocupaciones similares, pero el ambiente las constriñe. Por eso destaco este aparte. Una tarde de otoño, sombría y tempestuosa, Cilia volvía sola de la aldea vecina. Se había retrasado y cuando se puso en camino,
se apoderó de ella un miedo indecible por la oscuridad. Era la misma sensación que había experimentado antaño al encontrarse sobre el banco de hielo de donde su padre la había salvado. Si bien existe ese temor fundamental a la oscuridad, veíamos que Johnson, el muchacho, dominó ese miedo y salió de ahí renovado. Mientras que aquí a la mujer vemos que ese sentimiento de miedo la va a apocar, la va a disminuir. Y me parece muy importante resaltar esa equivalencia porque Edwin Johnson nos mostraba la madurez del hombre, mientras que aquí nos va a mostrar la madurez de la mujer. Y me parece muy destacable las descripciones que hace este autor, que es hombre, de sentimientos muy femeninos y parte de su desarrollo y sus preocupaciones. Pero la relación con Johnson no queda solamente en el desarrollo de la juventud. También se nos presenta con la leyenda de Helena, donde nos presentaba una historia similar y equivalente a la de muchas mujeres que se veían expuestas a los vaivenes del destino y cómo eran sometidas no solamente por ese destino, sino también por los hombres más humildes, siendo por tanto ellas las más humildes dentro de los humildes. Lo que también me recuerda la obra de Marianela de Benito Pérez Galdós, donde se mostraba esa discriminación a los sirvientes, que aquí también se ve reflejada. Lo que un hombre no puede comer, se lo traga un cerdo. Y si el cerdo no lo quiere, es bastante bueno para la sirvienta. Aceptaba con alegre impudor el estado de inferioridad que va unido a la condición de sirvienta de casa de campo. Y la relación con Marianela no se nos presenta solamente acá, también en cómo la mujer se enferma de pasión, lo cual me parece de una gran profundidad. Y una tercera referencia se me aparece con la obra de Un muchacho de buen temple de Johnson, porque allí nos mostraba también en un tono diferente cómo el hombre se hace mejor a pesar de las adversidades. Y nos va contando de un joven que también durante su desarrollo asiste a fiestas y a otras actividades mundanas. Pero vamos a ver que va a tener un tono esencialmente diferente. Dice así: el baile es un acontecimiento vivo, cuyo curso no pueden determinar los bailadores. Trastorna o precipita a veces los modestos destinos de la juventud. O en otra parte, centenares y millares de parejas retosan así sin saber lo que hacen, pues al cumplir la orden brutal de la naturaleza quedan sumergidos en un semisueño puro e infantil. En estos rápidos instantes, el mozo de labranza, grosero y rudo, que ha conquistado al fin los favores de la vaquera, hace el mismo experimento que el joven de la ciudad de corazón puro, bajo cuyos besos se abre una flor humana noble e inocente. Como les decía, estos pasajes me parecen muy evocadores de lo que son las pasiones humanas, de lo que son los instintos a los cuales las hormonas juveniles los someten. Y la diferencia fundamental en el tono se da en que Johnson nos presenta al muchacho de buen temple que logra someter sus pasiones para salir adelante. Mientras que aquí Silampa nos muestra y expone esas necesidades de un modo natural, de un modo crudo, que someten tanto a la gente humilde como a la gente pudiente de la ciudad. Y en esa diferencia de tono, que en Johnson era moralizante, aquí se nos presenta con la cruda realidad que todavía en la actualidad vemos que muchos jóvenes, y más en los círculos humildes, se ven sometidos a las pasiones de sus hormonas. Una cuarta referencia que se nos presenta es con Silas Marner, por la importancia que se muestra en la figura paterna. Cilia descansaba sobre el costado, al lado de Custa, que había pasado su brazo por debajo de la cabeza de su hija con tanta habilidad que muchas madres no hubiesen sabido hacerlo mejor, según pensó la buena campesina antes de despertarle. En esta obra también se nos presenta y destaca esa figura paterna, ese amor de padre que hace lo imposible por su hija. Es un himno, es un festejo al Día del Padre. Y la referencia más importante se me presenta con el Doctor Zhivago de Boris Pasternak. Para mí esta obra es un gran antecedente a esa obra, porque nos presenta los cambios que se dan en Finlandia, que está bajo la dominación rusa y por tanto afectada por ellos, con todos los hechos sangrientos alrededor de la lucha de los blancos y los rojos, pero también donde se conserva ese ambiente
poético esa relación del hombre con la naturaleza. Y está en cómo Cilia, muchas veces en escenas de su infancia, está relacionada con los pájaros y luego en su madurez con la luna, creando un ambiente melancólico, pero de gran profundidad poética. En aquella hora, la luna era el único espectador que había conocido a aquella muchacha durante toda su corta vida. La había visto dormir en la vieja granja de Salmenus, cuando el rostro tenía aún la redondez de la infancia. La había contemplado también más tarde por encima de la nieve endurecida, en el momento en que Cilia se encontraba en las puertas de la muerte, de cuyas garras la salvaron los cuidados de su padre. Estos elementos la relacionan enormemente con Dr. Zhivago, no solamente por las imágenes evocadoras, sino por esa relación del hombre con el destino. Y donde se presenta aún más esa relación tan estrecha, está en que el autor, como agente de ese destino, nos presenta que la tragedia de esta familia tal vez pudo ser su misma salvación, porque me hace pensar en cómo se hubiera desarrollado esta obra de forma diferente sin esta tragedia inicial, sin esta decadencia de esta familia, porque me hizo reflexionar que sin haberse producido este aparente hecho adverso inicial, tal vez ellos hubieran sucumbido durante la revolución y las luchas entre blancos y rojos, como lo mostró con otros personajes que se desarrollaron, en donde su misma posición acomodada y burguesa de terratenientes los hizo objeto y blanco de las luchas de la revolución. Luego es como si esto malo en realidad no hubiera sido tan malo. Y me gustan todavía más que el fin no se da en manos trágicas durante la lucha, sino de una manera mucho más melancólica, a la manera de Marianela, de Benito Pérez Galdós, donde el fin se da por enfermedades espirituales, por enfermedades del corazón. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta maravillosa obra y por supuesto que me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.